El punto 7, eso que había que relacionar el tema de la hipertensión intracraneana con la PIC y el edema cerebral. Ahí eso Ah, con la flecha. sí, 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 eso, o sea, lo hice, pero no me quedó igual que el punto uno. Quizás no interpreté bien cómo era el punto uno o Bueno, no sé por ahí cuál fue mi fallo. dale, vamos a ir repasando las relaciones y vamos a ver si la podemos ir armando. O que tengan una idea y la arman y la vamos viendo. Bueno, parece que se están sumando pocos o no en las últimas o no. Hola, Sí, profe. profe. Hoy rendían un recuperatorio y mañana rinden un parcial, capaz por eso también. Ah, está bien. Bueno. Bueno, y si empezamos en un ratito y vemos ahora cómo nos dividimos. No puedo. Bueno, ¿les parece que voy a dividir el grupo, pero vamos a dividirlo de a dos? Hacemos de a dos, yo voy pasando por cada uno, después vamos presentando la pregunta si lo hacemos más dinámico, ¿les parece? Bueno, Bueno, Dale. Dos, dos, cuatro, cinco, ocho, tres, cuatro. Bueno, ahí los invité al grupo, les puse al azar, así que están seleccionados al azar. Así que vayan a cada uno y nos vemos ahí. Bueno, empezamos a ver la guía. Estaban bastante bien la mayoría, o sea, bastante bien encaminados. Les comparto las pantallas que mi pantalla solamente tiene las preguntas y algún que otro gráfico me parece interesante agregar. Eh, bien, bueno, vamos a ir viendo esto. En la primera, ¿a quién le había tocado? A Sí, Natalia, y ¿puede a ser? mí, Josefina. sí, profe, a nosotros. Bien, bueno, el primer punto con respecto a eso, dice que revisemos parte de los conceptos que estén nombrados dentro de ahí. ¿Qué conceptos dentro de este texto fueron los que marcaron? Puede participar Natalia o Josefina. ¿Natalia era? Sí, profe. Perdón, me olvido los nombres. O Josefina, pero me interesa también que los demás puedan decirnos qué conceptos marcaron ahí como raros o que les pareció extraño, que tuvieron que buscar o que no entienden. Bien, todos entendieron todos los conceptos que se dicen ahí. no, profe, todos no. Bueno, ¿cuáles, por ejemplo? Y vamos charlando. Hay ruido, por eso apagué. Por ejemplo, cuando habla de traumatismo, más que nada esas definiciones. Dale, decimos y vamos repasándolo. Traumatismo cráneoencefálico Bien. grave. Un trauma craneoencefálico grave. ¿Ese alguien le puede responder o vamos respondiendo de uno?
Bueno, pueden prender también las cámaras, somos pocos hoy, así que vamos a ir, así nos vamos conociendo, que se después, final. Miren, el traumatismo de cráneo encefálico es un trauma, un golpe, por ejemplo, que sucede a nivel del encéfalo, ¿sí? De la cabeza. Un trauma de cabeza sería, en términos criollos, más criollos, ¿sí? Puede ser un golpe, una caída de altura, ¿sí? Puede ser también una injuria, por ejemplo, una herida de arma de fuego, también es un trauma de cráneo, ¿sí? Cualquier energía que se traduzca en una injuria cerebral producto de eso, ¿sí? Eso es un trauma. Y es grave porque las lesiones son tan graves que me condicionan me condicionan el funcionamiento cerebral, sería en este caso, ¿sí? Para no dar una definición de terapia, ¿sí? Hipertensión intracraneal, ¿qué encontraron que es? Vamos, traten de hacer esto más participativo, así lo vamos viendo. Acuérdense que ya quedan re pocas clases para que ustedes vayan a final y ustedes van a tener que defender parte de todo esto. Cuando aumenta por encima de 20 milímetros de mercurio, ¿Qué cosa? La presión la intracraneal. presión intracraneal. Bien. Ahora, es de eso, de esa presión intracraneal por encima de 20 milímetros de mercurio, se denomina hipertensión intracraneal y es lo que vamos a ir desarrollando durante todo el trabajo práctico. Y después, otra de las cosas que me interesa que sepan es qué es muerte encefálica. ¿Por qué habla de muerte encefálica? ¿Qué entienden? Si yo digo que está muerte encefálica, ¿qué es lo que entienden o qué conceptos tienen? ¿Puede ser que no haya irrigación en alguna parte del encéfalo? No hay irrigación En alguna parte del encéfalo, digamos, y genere necrosis y resulta en eso. Bien. La muerte encefálica se produce generalmente a consecuencia de un trauma. Por ejemplo, un trauma grave, un golpe en la cabeza grave que generó una hipertensión endocraniana y la presión intracraneal es tan grande que hace que el flujo sanguíneo se disminuya cada vez más, como lo vamos a ir viendo, ¿sí? Esa muerte encefálica es a consecuencia, según como dice el texto, a consecuencia del edema cerebral que se genera, ¿sí? Entonces, vayan teniendo todos estos conceptos de hipertensión endocraniana, de edema cerebral, de muerte encefálica, porque vamos a ir tratando de desmenuzar cada uno de esos, ¿sí? Bien. Ahora, después en la otra parte dice, ubiquen en el siguiente esquema los términos mencionados por el autor como el objetivo de establecer la relación de causa-efecto. Bien, ¿qué pusieron? A ver. Nosotras con mi compañera, en los 4 rectángulos más externos, Sí. pusimos enfermedad tumoral intracraneal, traumatismo Bien. cráneoencefálico grave, enfermedad vascular cerebral Bien. y edema cerebral. Y edema cerebral, bien. ¿Qué Bueno, pusieron? ¿Alguien puso algo diferente? Sí, en realidad las dos, como que teníamos parecido, cosas distintas. Bien. Teníamos en los costados traumatismo, enfermedad tumoral intracraneal, enfermedad cerebral, en otro de los costados edema, en el medio hipertensión intracraneal y en el último de la derecha muerte encefálica. Bien. Bien. ¿Alguien más puso algo diferente? ¿Les parece que ese no es el orden? Para mí está bien. Bien. Bueno, entonces vamos, ese es lo que tratamos de ir viendo ahora. Pensando que los cuadros de externos son todas las causas que me llevan a una hipertensión endocraniana, ¿sí? Y que esa hipertensión endocraniana es lo que me va a conducir hacia la muerte encefálica, ¿sí? Ahora, todo esto es como un pantallazo general de lo que vamos a ver durante la guía, es que
a tratar de explicar cada uno el cómo, ¿sí? Cómo se produce cada uno de estos pasos sucesivos, ¿sí? Y que es muy frecuente, por lo menos dentro de terapia intensiva, es muy frecuente de tener estos pacientes con trauma de cráneo grave, ¿sí? Y que pueden llegar a morir por muerte encefálica, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo cada vez más cosas. Bien. Y después dice la 2, perdón, la 2 dice, la muerte cerebral de un paciente es consecuencia de una serie de eventos. Para analizarlos, continúe con la lectura del siguiente párrafo, que es ese que estamos viendo, y que dice, el cráneo tras el cierre de las suturas y las fontaneras se convierte en una estructura inextensible, por lo tanto con un volumen constante y dependiente de su contenido, ¿sí? En condiciones normales, este contenido se puede dividir en 3 compartimentos según la teoría de Monroe-Kelly, que es el 80% de ese volumen es parénquima cerebral, el 10% líquido cefalorraquídeo y el 10% sangre. Cuando aumenta el volumen de algunos de estos 3 componentes, aumenta la presión que se ejerce dicho compartimento sobre los otros 2. Ese es el concepto uno de los conceptos más importantes, ¿sí? Tener en cuenta en que ustedes, si dividen, o sea, si tienen en cuenta lo que se dice acá, van a tener que parte de esta teoría generalmente se dibuja como un cuadrado. Ese cuadrado, el 80% es parénquima cerebral, es decir, está compuesto tanto por la sustancia gris como por la sustancia blanca del componente cerebral. El 10% líquido cefalorraquídeo y el otro 10% es la sangre. Todo eso, todos esos componentes están dentro dentro de un continente, perdón, de la caja de la bóveda craneana, ¿sí? O del cráneo. Una estructura que es inextensible, es decir, ya está cerrada esa bóveda, no se abre más, y estos componentes están todos interrelacionados, ¿sí? Esa interrelación es lo que más importante, y ustedes van a tener que ir prestándole atención. ¿Por qué? Dice que el contenido de uno de los compartimentos, cuando crece, va a ejercer presión sobre los demás, ¿sí? Y dentro de un recipiente, que sería el cráneo cerrado, ¿sí? En lo cual no se va a mover de su lugar, ¿sí? No es que se va a extender ni va a mejorar, sino que se queda en ese lugar. Entonces, si dentro de este compartimiento hay, por ejemplo, una patología tumoral cerebral, esa patología tumoral cerebral empieza a crecer cada vez más, ocupando parte de este componente cerebral y ejerciendo presión sobre los demás, ¿sí? Aumentando cada vez más la presión, y esto es lo que hace que haya aumento de la presión endocraniana, ¿sí? Porque uno de mis componentes dentro del parénquima cerebral está aumentando de manera cada vez más y generando presiones sobre los demás compartimentos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Traten de ir bien siguiendo esa idea, porque es la idea que vamos a ir repitiendo cada vez más, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con un ACV hemorrágico. Es decir, hay una ruptura de un vaso arterial, por ejemplo, en los cuales, por diferentes patologías, en los cuales se rompe y vuelca el contenido de sangre dentro del cerebro. Entonces, se produce nuevamente otra lesión que desplaza a las demás, ¿sí? Ejerce presión sobre las demás, dentro de un continente determinado, ¿sí? Profe, por eso se hacen drenajes en muchos casos Sí, por eso se hacen los drenajes. Algunos, dependiendo la causa que los genere, pero una de las formas de combatir esa presión intracraneana es a través de eso, ¿sí? De drenaje, pero que ahora lo vamos a ver. Dice, en condiciones normales las variaciones se compensan de forma aguda a través del desplazamiento de líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar. De forma más tardía existe una disminución del flujo cerebral, ¿sí?
Y solo en condiciones crónicas el parénquima es capaz de deformarse a expensas de perder agua celular, incluso en neuronas o glía. ¿Sí? Eso estamos hablando tanto de la patología tumoral, la patología isquémica y demás, genera esto y no genera compensaciones, sino que daña directamente. Lo que está hablando ese texto es que son compensaciones que van quizás muy despacio, en los cuales le permite adaptarse al tejido cerebral muy lentamente. Pero la mayor parte son a consecuencia de cambios bruscos, cambios duros, en los cuales termina generando esa patología. Pero es lo último que me interesa explicarles, sino que me interesa explicarles cómo funciona normalmente todo esto. ¿Sí? Ahora dice, a partir de la lectura, dibuja un modelo, un esquema, un dibujo que muestra las relaciones funcionales de los tres compartimientos que forman el contenido craneal, y hay que mostrar las barreras que existen entre cada uno. ¿Sí? Ahí yo voy a dejar de compartir y compartan ustedes. ¿Quién le tocaba esta? Sí, a Natalia o a Josefina. A nosotros. Profe, ahí denme un segundo que lo estoy descargando. Dale. Y vemos cómo pusieron las relaciones funcionales entre cada uno. Espérenme un cachito. ¿Y cómo vamos? Profe, ahí comparto. El tema es que no sé cómo darlo vuelta. Va a quedar de A costado. ver. Compartilo y te ayudamos. Dice. Sí. Ya te hago para que Natalia. A ver si me deja. Bueno, ahí te puse con anfitriona. A ver. Ahí sí me. Ajá. Ahí. Bien. Bien. El tema es que no sé cómo darlo vuelta. Descargalo. Ahí está, viste que aparece abajo a la izquierda, dice modelo barrera. Sí. Ahí apretalo. Se te tendría que descargar ahí o poner a abrir con. A ver. Ah, no, este es. Bueno. Ahí está. Bueno, perdón por la. Ahí está. Yo lo sigo viendo de costado, pero no los demás. ¿Ahí lo ven? Tenés que poner para que comparta la ventana donde tenés la nueva. ¿No lo ven ahí? Vemos tu WhatsApp. No. Creo que tienes que dejar de compartir y volver a compartir y ahí te aparece la pestaña actual. A ver. ¿Ahí lo ven? Ahí está, ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno. Ahí bien. está. A ver. Nosotros lo que hicimos fue la barrera hematocefalorraquídea, pusimos el plexo coroideo, hicimos un capilar, el tejido cerebral, que estaría compuesto por las neuronas de la glía, o sea, las neuronas y la glía, y acá el líquido cefalorraquídeo. Señalando con el dedo y no. Bien. Entonces, más o menos, sabíamos que por la composición del líquido cefalorraquídeo, bueno, es similar en algunas cosas a la del plasma, pero bueno, difiere, por ejemplo, en lo que es la concentración de potasio, que tiene un 40% menos, tiene un 40% más de lo que es el ion cloruro, y en glucosa tiene un 30% menos. Bien. Bueno, nosotras acá lo que hicimos fue poner que los que difunden libremente son los que están pintados con naranja, los violetas son los que
semipermeables, y los que no atraviesan son los que están en amarillo. ¿Qué pasa? Lo que viene por el capilar, por ejemplo, lo que es proteínas, bilirrubina, esto no va a atravesar hacia lo que sería, digamos, el tejido cerebral. Bien. Después tenemos los semipermeables, que son los iones, sodio, potasio, cloruro, que sí. Y después los que difunden libremente, como el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son los que están en naranjita. Bien. Bien. ¿Alguien tiene algo para agregar con respecto a ese trabajo? Déjalo, no lo saques. A ver. ¿Alguien más quiere agregar o le puso algo diferente o hizo otro dibujo y lo quiere mostrar? No, yo hice un esquema que es lo mismo, pero en esquema. Bien. ¿Y qué tiene diferente tu trabajo con respecto a ese? Yo decís, esto yo lo hubiese puesto de otra manera y el resto lo considero que está bien. No, o sea, a mí me parece que está re bien esto, y aparte está lindo para entenderlo. Lo único que puse es que el parénquima produce el dióxido de carbono, y Bien, nada, que parece algunos valores, pero nada más. bien. Bueno, ¿y la glucosa que no está pintada con nada? Yo lo que encontré de glucosa es que es transportada, o sea, atraviesa la barrera hematoencefálica por transportadores y que en sí a nivel de la barrera hematoencefálica, por las uniones interendoteliales, no iba a haber un transporte paracelular, no existía, sino que todo el transporte se daba a través de forma transcelular. Y glucosa y aminoácidos, y no me acuerdo qué más. Glucosa, aminoácidos, vitaminas y nucleótidos iban a ingresar por transportadores. Bien. Ingresan por transportadores. Bien. Y acá otra de las cosas que yo les pondría, que le agregaría a todo esto, es guarda el momento en que uno considera que, porque la glucosa, ¿por qué sale del líquido cefalorraquídeo? No, en realidad no es que sale, sino que como nosotros pusimos que la concentración de lo pusimos como concentración, no en realidad el movimiento. Lo que pusimos como movimiento fue más que nada lo del dióxido de carbono y el oxígeno, que son como unas flechitas, que entra el oxígeno y sale el dióxido. Vale. Pero después pusimos eso como valores de lo que contiene el líquido cefalorraquídeo. En realidad fue más eso. No llegamos al tema de la glucosa. Está bien. Yo digo para que no se entienda que el líquido cefalorraquídeo es el que está bien, tiene glucosa, pero también la sangre es la que lleva todo eso, ¿sí? Como para que ustedes pongan sangre como parte de la glucemia. Es lo que corregiría como parte del trabajo. Y después otra dice que, ¿qué barreras hay entre los compartimentos? Entonces tienen que señalar, bueno, ¿qué barrera hay? La barrera el plexo coroideo y el endotelio. Bueno, una barrera que separa ¿qué? Que separa el líquido cefalorraquídeo. ¿De qué? De la sangre. De la sangre. Entonces, es la barrera hematocefalorraquídea. Y después hay otra barrera. ¿Cuál es? La hematoencefálica. La hematoencefálica. Esas son como cosas que yo le iría agregando a ese dibujo, que está bien, ¿sí? Pero son como conceptos que tienen que ir ya incorporando cada vez más. Pero está bien el trabajo. ¿Bien? Bien. Bien. ¿Dudas que le hayan quedado de esto? Yo, lo de la glucosa, entonces, como que sería lo ideal ponerle los transportadores, qué transportadores son y eso. Sí, o de agregarle que también viene de la sangre, ¿sí? Bien. Como agregarlo de como así con la bilirrubina y las proteínas que están en sangre, colocarlo ahí también en glucosa, ¿sí? Bien. Bien.
Bueno, bien la... Profe, yo había hecho otro esquema muy diferente a esto, A ver, el dibujito que hizo la compañera me gustó porque agregó las células y eso. ¿querés mostrarlo o querés? Bueno, Bueno, para que te hago era con vidrio muy también. esquemático, sí. Por ahí algunas cosas me faltaron, pero No dice importa que porque esto es el trabajo, para esto son los prácticos, ¿sí? Para ir viendo estas cosas, no es un teórico ni nada, vamos a ir viendo todo esto. Ya dice el para que te dejo, anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. ¿ya estás? Puse, a ver, compartir. Me sale de vuelta lo mismo. No, ahí va, dame un segundo. Ahí está. Ya está. Yo había hecho, bueno, no sé si se ve los tres compartimientos, el leg y el líquido cefalorraquídeo, porque eran los Bien, que... igual me gusta eso. A ver. Acá la barrera hematoencefálica entre el leg y la sangre capilar, la barrera Ujú, líquido cefalorraquídeo encefálica entre el leg y el líquido cefalorraquídeo y la hematocefalorraquídeo entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre capilar. ujú. Muy bien. No está mal tu trabajo. Es muy esquemático, pero la diferencia que tiene con el que presentó la compañera anterior es que están bien delimitadas cuáles son las barreras, ¿sí? Y eso es importante, ¿sí? Que quizás la otra está más embrocada en células, en lo demás, pero las dos están muy bien, ¿sí? Me gusta esto que está bien delimitado, ¿sí? Y bueno, Bien, a ver. puse, bueno, esto estaba en el Guyton, o sea, tal cual como la Ujú, barrera hematoencefálica y la hematocefalorraquídea tenían características similares en cuanto a la permeabilidad. Eran muy permeables al agua, al dióxido de carbono y sustancias liposolubles, al oxígeno ujú, también. Eh, Sustancias como la glucosa, aminoácidos, vitaminas y nucleótidos iban a ser o sea, iban a utilizar transportadores. Los ujú. electrolitos, como el sodio, potasio y cloruro, iban a tener una permeabilidad baja. Y esto tenían muy baja permeabilidad o eran impermeables directamente. Proteínas plasmáticas, bueno, acá entraba la bilirrubina. Agregaría también lo que decía el compañero, la salida por ahí de dióxido de carbono o no sé. Está perfecto. Muy Y bien, bueno, sí. esta acá también era igual, y esta barrera acá, lo único que encontré era que tanto el como el líquido cefalorraquídeo tenían composiciones similares y que la barrera en sí iba a tener muy pocas restricciones en el transporte de diferentes solutos. Era casi lo Bien, mismo. bien. Ahora quiero que presten atención también a que ese dibujo permite después hacer un vínculo con el último punto, ¿sí? Entonces ahí ustedes van a ir viendo que a partir de ustedes entender cuál es la estructura que compone la barrera, cómo es el pasaje de moléculas a través de esa barrera, ustedes pueden ya ir pensando qué componentes puede tener el líquido cefalorraquídeo con respecto a la sangre y cuáles van a ser anormales, ¿sí? Si uno lo encuentra en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. Por eso lo vamos a ver, lo vemos en el último, pero ese es el link, esa es la estructura que tiene el trabajo práctico, de ir viendo cada uno de los puntos y después vincularlos completamente a todos, ¿sí? Está muy bien. Bueno, te dejo de compartir la pantalla. Bien, y bueno, y ahora comparto mi pantalla. Yo había agregado uno de los dibujos que había encontrado en parte para poder mostrarles. Este es unos trabajos de terapia, pero que muestra la parte normal de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Cómo está compuesta a través de un endotelio que no es fenestrado, sino un endotelio que tiene uniones estrechas, tiene la membrana basal de ese endotelio, con los pericitos y los podocitos que conforman parte de esto, ¿sí? Y a través de cómo circula acá el glóbulo rojo con las diferentes estructuras vasculares. Y esta es otra de los gráficos que me pareció también interesante, que muestra cómo es el pasaje de cada una de las estructuras, ¿sí? Desde el pasaje transcelular, paracelular, por ejemplo, de agua y de otros solutos que son solubles,
perdón, liposolubles, y un endotelio que tiene uniones estrechas, ¿sí? Acá, agentes que son liposolubles, nuevamente, transporte de proteínas, por ejemplo, glucosa, aminoácidos, nucleótidos, a través de transportadores específicos, ¿sí? Bombas de flujo, que eso después lo vamos a ver, receptores, la citosis mediada por receptores, por ejemplo, insulina o transferrina, que dice que ingresan dentro del sistema nervioso central a través de esto, ¿sí? Otras formas de transitosis absortiva, ¿sí? O endocitosis mediada por células, ¿sí? Estos son los mecanismos por los cuales a través se producen el ingreso de moléculas al sistema nervioso central. Y vean que el ingreso de moléculas está sumamente seleccionado, ¿sí? Esa barrera es muy eficaz para el pasaje de estas moléculas, ¿sí? Está muy bien. Vamos ahora con el 3. El 3 era, déjenme que me acuerde, porque estoy tratando de aprenderme aunque sea algunos nombres, porque si no me olvido. También lo Sí. teníamos nosotros, profe. Ah, cierto que eran hasta el 3. Bueno, lean el 3 y vamos a ver qué completaron acá. Bueno, pusimos que el parénquima cerebral estaba formado por neuronas y células de la glía que iban a utilizar oxígeno y glucosa para su metabolismo de tipo aeróbico, el cual iban a obtenerlo de la sangre. Bien, ¿alguien puso algo diferente? No, sangre capilar nada más. Bien. ¿Nadie más? Bueno, vamos al otro punto entonces. Bien. Después pusimos en la situación 1 ejemplo de un ACV isquémico. Pusimos como signos y síntomas, bueno, como dificultad para hablar y para entender, parálisis de cara, pierna, brazo, problemas en visión, dolor de cabeza, y pusimos que iba a afectar a la demanda, porque va a estar bloqueada como la arteria cerebral media en este caso. ¿A la demanda? Perdón, a la La oferta. oferta. Bien. La oferta. Y la situación 2 pusimos también un shock hipovolémico, que también pusimos que iba a estar afectada la oferta, porque bueno, va a haber poca oferta de sangre, por ende de oxígeno, y síntomas pusimos aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, bien. ¿Y síntomas neurológicos cambiarían? Y sí, puede haber confusión. Bien. Confusión. Confusión, bien. ¿Alguien puso alguna situación diferente? Yo puse, bueno, una que salía en el Guyton, que hablaba Ajá. de ictus isquémico, que busqué que era un infarto cerebral, ya sea por Sí, una que es como una arterial. ACV. Ujú. Signos y síntomas: dificultad para hablar, para leer y entender a los que hablan, pérdida del equilibrio, hormigueo en la cara, y afecta la oferta. Bien. Bien. ¿Y otra? ¿Alguien o se le ocurrió otra diferente? Bien, bueno. Acá lo que me interesa es que pensemos, ¿qué entienden ustedes por oferta de oxígeno? ¿Qué entienden por qué es la oferta de oxígeno? La perfusión. No, ¿se acuerdan que el concepto de oferta de oxígeno lo habíamos visto en unidades previas? Incluso tiene casi todo un teórico de oferta de oxígeno. ¿Se acuerdan qué es lo que determinaba la oferta de oxígeno? La presión arterial media. No del todo. Es con parte, pero no del todo. La presión parcial de oxígeno, ¿o no? La presión parcial de oxígeno es 1, ¿sí? Pero no es el principal determinante. La presión parcial de dióxido de carbono. No, porque es de oxígeno. El transporte de oxígeno por medio de la Hemoglobina. hemoglobina. Bien. Transporte de oxígeno por medio de la hemoglobina, la presión parcial de oxígeno, perdón. ¿Todo eso de qué estoy hablando? De microcirculación. De microcirculación, pero
todo lo que yo estoy pensando de oferta de oxígeno es, piensen en todo lo que el organismo hace para poder llevar el oxígeno hacia los tejidos, haciéndolo de una forma más literal, así como más personificado todo esto. Pero tienen que pensar cuáles son los componentes que llevan el oxígeno hacia el tejido, ¿sí? La hemoglobina y la presión parcial de oxígeno, que es el oxígeno disuelto. Ese concepto se llama contenido arterial de oxígeno, que eso es lo que estaba en las unidades previas, ¿sí? Lo que le decía a compañeros y compañeras que están en el grupo, no me acuerdo si era era de que ya a esta altura de fisiología ya tienen que ir integrando todos los conceptos, ¿sí? Porque ya están a punto de rendir el final y tienen que ir volviendo a conceptos e ir involucrándolos cada vez más. Entonces, si ustedes dicen que hay dos situaciones, por ejemplo, que causan hipoxia cerebral en las cuales vamos a pensar en la oferta de oxígeno. Entonces, tengo que pensar, cuando yo hablo de oferta de oxígeno, tengo que pensar sí o sí en el contenido arterial de oxígeno, en la fórmula de contenido arterial de oxígeno, y ¿qué otra más? ¿Qué otra variable más utiliza la oferta? ¿Se acuerdan? ¿Puedes repetir la pregunta de justo no lo escuché? Sí. Yo les hablé ahora de contenido arterial. Dijimos que era el oxígeno transportado por la hemoglobina y el oxígeno disuelto en sangre, que eso forma lo que se llama contenido arterial de oxígeno. ¿Qué otra variable más hace a la oferta? Vamos, esto es para ir pensando, para ir debatiendo. Es práctico todo esto. ¿El gasto cardíaco puede ser? El gasto cardíaco, ¿sí? Perfecto. Ustedes tienen que pensar que ese contenido arterial de oxígeno es algo estático y que el gasto cardíaco le da movilidad a ese oxígeno para llegar a cada tejido, ¿sí? Entonces, las situaciones en las cuales la oferta cae a nivel cerebral tienen que ser ofertas que me afecten esto, ¿sí? Que me afecten el gasto cardíaco, que me afecten el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Por eso, un ACV isquémico, que es la oclusión de una arteria por un trombo, por ejemplo, me limita toda la oferta de oxígeno, todo el contenido arterial porque no llega a ese tejido, ¿sí? ¿Se entiende? ¿La anemia podría llegar a ser? ¿La qué, profe? Anemia. El contenido, menos hemoglobina que Sí, tenga el sí, sí. paciente. Sí, tranquilamente Sí. podría llegar a ser. No va a ser síntomas catastróficos como estamos acostumbrados, pero sí puede tener más somnolencia, puede estar bradipsíquico, ¿sí? Tiene diferentes componentes, ¿sí? Después, la compañera había dicho un shock hemorrágico, que es un sangrado muy grande, ¿sí? Un sangrado muy grande te condiciona a los dos. Puede condicionarte el contenido arterial de oxígeno porque va a tener menos hemoglobina para poder transportar ese oxígeno. Y el gasto cardíaco va a estar bajo porque pierde volemia, ¿sí? Entonces, vean todos los puntos en los cuales ustedes tienen que ir relacionando cada uno de estos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Profe. Sí, Bien. profe. Bueno. Bien, estamos bien entonces. Bueno, vamos a pasar a la 4, ¿sí? Vamos un poco más de velocidad. ¿Vieron esta tabla? El 4 dice, con ayuda de las siguientes tablas que muestran las características diferenciales de la circulación cerebral, completar la tabla de punta. Yo asumo que han leído parte de la tabla. La tabla no es muy difícil de comprender, pero vamos a prestar atención acerca a los riñones, al cerebro y al músculo cardíaco, ¿sí? Cuéntenme, el grupo, cómo llenaron esto. Bueno, fuimos... ¿La tenés digitalizada por esas casualidades, María? No, no me ¿No? acuerdo. No, no. ¿Vos, Silvina? No. Ahí no encontré el Antes. micrófono. No, tampoco.
Tampoco, O sea, bueno, por ahí medio a mano o machete. bien. La mayoría lo tiene resuelto todos estos parámetros. Yo la tengo resuelta, o sea, me faltaron dos cositas. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer como que ya está completa y vamos a ir a las interpretaciones nomás. ¿Entiendes qué significa cada uno de estos parámetros? ¿Están Yo, acá? la resistencia absoluta, no entendí. Bueno. ¿Y los Sí, demás? profe. Diferencia arteriovenosa, consumo. Esa tampoco, la diferencia arteriovenosa solo del riñón tengo. Las otras no. Bueno, bueno, entonces María y Silvina les va a explicar por qué, para ir viendo cada uno de los parámetros, ¿sí? Que ya lo vimos con ellos. Bueno, el primero que vimos de flujo sanguíneo no tenía tanta implicancia igual que el porcentaje del gasto cardíaco. Ujú. Después el consumo de oxígeno, el que mayor consumo tenía era el cerebro. Y bueno, ese lo relacionamos con el metabolismo que tenía el cerebro, que principalmente aeróbico. Y bueno, por eso era tan alto su consumo de oxígeno. Que bueno, que lo que pusimos, o sea, lo que estuvimos charlando es que el consumo de oxígeno iba a ser la cantidad de- sería de oxígeno que extrae de la sangre para su función, ¿no? Metabólica y para obtener así energía. Después, en cuanto a la diferencia arteriovenosa, lo que habíamos estado charlando es que, o sea, cuando llegaba a la arteria con sangre y después salía la vena, la diferencia iba a ser el consumo por parte de ese órgano, sería lo que consumió. Eso sería la diferencia arteriovenosa. ¿Y qué Te era interrumpo mayor? ahí un cachito, Mari. Sí. Que otra de las cosas que también habíamos planteado con María es que iba a depender del órgano. Por ejemplo, en el riñón ocurre la característica de que tanto la arteria como la vena van en caminos paralelos, inmediatamente una sobre la otra, y que por lo tanto esto permite una difusión del oxígeno de la arteria a la vena. Por lo tanto, hay una diferencia arteriovenosa baja. Sin embargo, esto no implica que el consumo de oxígeno de este órgano sea bajo, sino que por la actividad metabólica que tiene en tanto todo lo que es la corteza, la médula es menor, tiene un consumo de oxígeno medianamente alto, no tanto como el cerebro, pero sí lo tiene. Bien. ¿Alguien más? Con respecto a la resistencia, ¿pueden decir algo? No, ese yo no lo comprendí, el de la ¿Y qué entienden resistencia. por absoluta y por kilo? Es similar al concepto que estuvimos hablando antes, María y Silvina. Absoluta sería como total, o como... Total, ¿sí? Total, que no tiene en cuenta la masa del órgano, ¿sí? Vos podés tener una Ah, resistencia absoluta, es decir, que el número de la resistencia sea muy alto, pero es a expensa de tener un órgano muy grande, por ejemplo, ¿sí? Mientras que si uno hace la resistencia en base a la masa del órgano, ahí vos vas a estar más seguro de cuánto representa esa resistencia con respecto a la masa que tiene, ¿sí? Eso es sí, sí. lo que diferencia. Está bien. ¿Y lo de la diferencia arteriovenosa, lo entendieron? Bueno, esto para que lo vayan para que vayan viéndolo, tiene que ver con respecto a que vean, a relacionar cada uno de los parámetros. Ver el flujo sanguíneo que tiene cada uno de los órganos, cuánto representa ese gasto cardíaco y cuánto representa según la masa de ese órgano.
y relacionar eso con el consumo de oxígeno que tiene y con la diferencia arteriovenosa. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Qué pusieron, por ejemplo, el tejido con mayor fracción de volumen minuto cardíaco? ¿Cómo hicieron ese orden? Riñón, riñón. cerebro. Bien, Cerebro, riñón, corazón. cerebro y corazón, ¿sí? Bien, ¿y esto por qué el riñón tiene el mayor volumen minuto cardíaco? O Por sea, su ¿qué alta tasa encontraron con metabólica. la... ¿Eh? Por su alta tasa metabólica ¿Tiene basal. alta tasa metabólica el riñón? Si yo me voy al consumo de oxígeno, lo podría llegar a relacionar con la tasa metabólica, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, vamos al consumo de oxígeno que tiene el riñón por masa. ¿Cómo es? No, igual creo que no es tan grande el consumo que tiene de oxígeno. Es mucho más grande No, que tiene el cerebro. no tiene un No. gran. Sin embargo, para esto creo que para esto es la tabla, ¿sí? Ver que el que tiene el mayor porcentaje de volumen minuto cardíaco es el riñón, ¿sí? Pero si uno se pone a averiguar, o se pone a analizar cómo es el consumo de oxígeno de esos tres, el riñón es el más bajo, ¿sí? Entonces le tengo que encontrar el fundamento fisiológico de por qué. ¿Por qué recibe tanto volumen minuto cardíaco para si no tiene tanta actividad metabólica? Son por las otras funciones que cumple el riñón, ¿sí? De Para eliminar los filtrado, desechos, sí. claro, de filtrado, eso es lo que lo caracteriza. En sí, su tasa metabólica no es tan alta, la del riñón, si lo comparás con los otros dos, ¿sí? Sin embargo, es el que mayor volumen minuto cardíaco lleva, ¿sí? Si ustedes siguen analizando parte de esto, van a ver que la diferencia arteriovenosa es muy baja, ¿sí? De arteriovenosa de oxígeno, es decir, que yo voy con sangre oxigenada arterial, paso por los capilares del riñón y la tasa de extracción es muy poca, ¿sí? Porque sale con una diferencia mínima, ¿se entiende? Sí, sí. Bien. Mire, ahora, ¿quiénes dio con mayor tasa de consumo de oxígeno? El cerebro. El cerebro. Sí. Mayor tasa de consumo, El ¿sí? corazón. ¿Por qué les dio el cerebro? Acá, si yo voy, consumo de oxígeno. Riñón, me dio, riñón me dio 6, consumo de oxígeno, por masa. El cerebro 3. Ah, pensé que era la otra, o sea, no por masa, sino mililitros por minuto. Bien, ustedes Y hicieron en ese esto. caso, sí, en ese caso sería el corazón. Pasa que acá no les pregunta según en porcentaje total, ¿sí? Les pregunta según esa unidad, ¿sí? Mililitros, gramos, minuto. ¿Se entiende? Sí, sería el corazón entonces en ese caso. Ujú. Y que puede ser explicable fisiológicamente. O sea, ¿a ustedes les genera duda que pueda llegar a ser el corazón? Ustedes dicen, no sé si este dato es verdadero. Y Porque lo que en habíamos tan... estado viendo cuando estuvimos en los grupitos Ujú. es que se debía fundamentalmente a la función muscular de contracción y que iba a estar constantemente contrayéndose, entonces por eso era alta su consumo sería cierto, Ujú. sí. Bien. ¿Alguien pensó algo diferente? Yo pensé lo mismo, pero también en diástole, como también usa ATP, entonces está usando ATP en todo el Ujú. ciclo cardíaco. Perfecto, ¿sí? Consume mucho oxígeno y eso explica el consumo que tiene y su metabolismo, que es un metabolismo aeróbico, ¿sí? Entonces vean cómo tienen que ir integrando
todos los conceptos ahora que se va acercando cada vez más al final, de ir integrando todo, desde consumo de oxígeno, desde tasa metabólica, desde flujo sanguíneo, ¿sí? Van a ir viendo todas estas diferencias, las cuales ya los tienen que ir a explicar. Pero lo que a mí más me interesa es que ustedes, cuando vean un dato, digan, o sea, lo cuestionen con respecto a, ¿puede llegar a ser así? ¿O por qué? Si yo veo que el riñón, veo alta tasa metabólica, digo, alta tasa de consumo de oxígeno, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Eso tiene que ir empezar a despertarles dudas e ir a corroborar cada una de esas cosas. Pero bien, bueno, vamos yendo un poquito más rápido porque siempre me cuelgo hablando y terminamos muy tarde. Bueno, vamos al flujo sanguíneo. ¿Qué entiende entonces por flujo sanguíneo, por autorregulación del flujo? Concluimos en Profe. que... ¿Sí? ¿Quién habla? Yo, Natalia, una pregunta. ¿Y el Sí. tejido con mayor extracción entonces? Me quedó esa duda. ¿Cuál? ¿Cómo? El tejido con mayor extracción de oxígeno. ¿Cuál es el que mayor extrae de oxígeno? ¿El corazón? ¿El corazón? Corazón. ¿Y cómo se dieron cuenta que extrae más oxígeno? Porque Porque es el consume de más. la mayor diferencia, o sea, por el Perfecto. resto, ¿no? Porque tiene la mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿sí? Ah, bien. Quiere decir que lo que se perdió, quiere decir que lo extrajo del tejido y lo usó para su metabolismo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Sí. ¿Y Bueno, tenía mayor resistencia? ¿y cuál es el que tiene mayor resistencia por kilo? ¿Será el corazón o no? El cerebro. Ah, Le dijo el cerebro, después ¿cuál les dio? Como dijo la compañera, corazón y después el riñón. Bien, el corazón y después el riñón. Bien, perfecto eso. Ahora, después vemos las diferencias, ¿sí? ¿Por qué se debe esa resistencia? Vamos con estos conceptos, así vamos terminando los conceptos más grandes y después volvemos a esto. ¿Bien? Vamos con esta, que era leer el siguiente texto, que era el flujo sanguíneo cerebral, y establezca la relación entre el flujo sanguíneo cerebral y la PAM con una fórmula matemática. ¿Qué fórmula matemática utilizaron? Que la PAM es igual al flujo sanguíneo cerebral por la resistencia vascular periférica. Y bueno, con respecto ¿Por el flujo al... sanguíneo cerebral? Sí, que la PAM es igual al flujo sanguíneo cerebral por la resistencia vascular periférica. Y bueno, ahí hablando de autorregulación, si despejamos, queda flujo sanguíneo cerebral es igual a PAMS dividido la resistencia vascular periférica. Y bueno, en cuanto a los mecanismos Primero relacionados... revisemos este gráfico. Primero vamos a ver lo de la cuenta, lo de la fórmula matemática. Ajá. Bien, ¿alguien tiene una fórmula matemática diferente? ¿Pensó en otra? En vez de resistencia vascular periférica, recién me di cuenta, ¿no sería resistencia vascular cerebral? Puede ser, si uno se plantea solamente dentro de ese tejido cerebral. ¿Otra? ¿Alguien pensó en otra fórmula? Bueno, bien. Y después termina dentro del texto que está dentro del gráfico, de la guía, no lo encuentro, dice que habla de la autorregulación cerebral. Dice que se basa en la modificación de la resistencia vascular cerebral para mantener un flujo sanguíneo acorde. Este es un gráfico de autorregulación de flujo sanguíneo cerebral. ¿Lo quieren explicar a la que los tocó? ¿Qué variables utilizaron y cómo es cada uno de esos puntos y cuáles son eh, las unidades y valores numéricos que usaron? Sí, en la CI, el flujo Ujú. sanguíneo cerebral, y en X, la PAM. Bien. ¿Y qué valores pusieron?
Bueno, en la PAM, bueno, este igual por ahí es de acuerdo a la bibliografía, entre 50 y 60, sería, digamos, esto va en la parte de donde se hace meseta. Digamos, ese sería el valor de la autorregulación, de 60 hasta 140. Bien. Y después en flujo sanguíneo cerebral, también, claro, eso. Bueno, medio difícil, pero bueno. Y Ya vamos a volver después a la pizarra. 60, claro, y ahí 140. Ajá. Bien. Y después, en la parte de flujo sanguíneo cerebral, también la parte de la meseta, eh, 50 o también Bien, ¿y en qué 50. pusieron acá? ¿Qué unidades? En las unidades, mililitros Sí. sobre minutos, y en la otra era, en la PAM, milímetros de mercurio. Bien. ¿Alguien puso algo diferente? Yo en la de flujo sanguíneo Sí. cerebral puse milímetros sobre 100 gramos sobre minuto. Bien, pero ¿por qué pusiste milímetros? Perdón, mililitros 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 por qué era. sobre 100 gramos sobre minutos. Bien, bueno, es una forma también de poder hacerlo, no está mal. ¿Sí? Porque ahí tenés en cuenta la masa cerebral que no está mal. Y en PAM, milímetros de mercurio, estamos todos de acuerdo. ¿Y qué valor le pusieron a ese flujo sanguíneo cerebral? 50 también. Bien, ¿alguien puso algo diferente? $50 si tenés en cuenta los 100 miligramos, ¿sí? Si es solo, es mayor, ¿sí? Sí, sí. Sí, bien. Bueno, ¿y ahora qué quiere decir el concepto de autorregulación? ¿Qué entienden por este concepto? Bueno, habíamos visto que que lo que hacía en este caso el cerebro, o sea, mediante su autorregulación, era mantener un flujo constante a pesar de los cambios en la PAM. Eso significaría la autorregulación. Bien. Concepto importante y pregunta de final y siempre se confunden, ¿sí? Eso es autorregulación del flujo sanguíneo. Es mantener un flujo sanguíneo constante a pesar de que haya cambios en la presión arterial media, ¿sí? Es decir, ese paciente cae su presión por diferentes motivos, el flujo sanguíneo cerebral se conserva. Sube la presión por diferentes motivos, se conserva ese flujo. Y eso lo hace a expensas de poder cambiar la resistencia de sus arterias según diferentes mecanismos. ¿Qué mecanismos conocen que son los que lo regulan? Habíamos estado hablando, bueno, si cae la presión arterial media por debajo de 60, se produce una vasodilatación, y si aumenta por sobre 140 milímetros de mercurio, se produce una vasoconstricción. Bien. Y ahora dice, ¿qué factores participan de estos cambios? Los que habíamos visto, fundamentalmente, cuando se produce vasodilatación por la presión parcial del dióxido de carbono, era uno de los más importantes, pero bueno, habían otros también. Como ¿Alguien por buscó ejemplo, otros factores? Sí, todo lo que aumente la acidez en realidad, o sea, el aumento de protones. Bien, protones, CO2. ¿Qué CO2, otro más? ácido pirúvico, ácido láctico. Ujú. ¿Qué otros factores más? Falta uno muy importante. El óxido nítrico, No, no del todo. prostaglandina. Prostaglandinas. Son todos, sí, pero ¿cuáles son? ¿Vieron la autorregulación cardíaca? Que la autorregulación cardíaca también responde generalmente a algunos mismos metabolitos. La La adenosina. la adenosina, adenosina. Puede participar, pero acuérdense que en cada órgano mantiene
uno de los metabolitos o uno de los mediadores es el principal. En la circulación coronaria es la adenosina. Acá, ¿cuál sería? ¿El oxígeno? El oxígeno, ¿sí? El oxígeno, el dióxido de carbono son los principales, ¿sí? Principalmente el oxígeno. ¿Cuál va a ser el cambio? ¿Baja presión parcial de oxígeno o alta presión de oxígeno con respecto a la dilatación o la constricción? ¿Cómo lo pensarían? Que cuando disminuye la presión parcial de oxígeno, se genera una vasodilatación para que aumente el flujo sanguíneo y por lo tanto llegue más Perfecto, oxígeno. ¿sí? Los mecanismos por los cuales el oxígeno lleva a cabo esa vasodilatación todavía no están dilucidados del todo, ¿sí? No están todos. Yo busqué algunos gráficos, pero miren las signos de pregunta que hay en cada uno. Dice diagrama esquemático sobre las posibles señalizaciones de los astrocitos y el músculo liso vascular con vasodilatación durante la hipoxemia. Vean todos los signos de pregunta que hay en cada uno, a través del cual se produce esto, ¿sí? Que ahora no está bien que no lo vamos a saber, pero tienen que saberlo. ¿Cuáles son, cuando les preguntan qué factores? Son los factores, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, la acidemia, ¿sí? Después, mediadores metabólicos, como dijeron el ácido láctico, mediadores del ácido araquidónico, ¿sí? Y después la otra teoría que es la miogénica, a través de la distensión de las paredes de las arteriolas, las cuales se genera la vasoconstricción o la vasodilatación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, bueno. Entonces, ya vamos viendo parte de todo si bien a grandes rasgos, parte del metabolismo cerebral, del flujo sanguíneo, de la importancia de cada uno. Ahora vamos a ver, dice, ahora usted está en condiciones, vamos al 6. El 6 dice, usted está en condiciones ahora de relacionar la presión de perfusión cerebral con la presión intracraneal. Para poder interpretarlo necesita conocer los valores de presión de perfusión cerebral y de PIC del adulto. El valor de PIC del adulto es de 7 a 15, ¿sí? Esto, milímetros de mercurio, o en centímetros de agua, de 10 a 20. Y que mayor a 20 ya se considera una hipertensión endocraniana, ¿sí? Ahora, dice que el valor de perfusión cerebral tiene que ver entonces cuando es mayor a 60 o a 70 con una PIC menor a 20, ¿sí? Y cuando la presión de perfusión cerebral es menor a 50, implica una disminución severa del flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿qué fórmula matemática relaciona estos conceptos de presión de perfusión cerebral, PIC y presión arterial, por ejemplo? Que la presión de perfusión cerebral es igual a la PAM menos la PIC. ¿Sería así? Bien, a ver, para que la puedo escribir. Presión de perfusión cerebral es igual, ¿cómo a pusiste? la PAM Bien. menos la PIC. ¿Sobre algo? No, esa nada más. Ahí falta algo. Pero vamos a ubicarnos principalmente en el denominador y en el numerador y vamos a ir viendo esta relación, ¿sí? Ustedes saben que la presión de perfusión cerebral, dijimos que es la presión a partir del cual se mantiene irrigado el tejido cerebral, ¿sí? Ahora, esa presión de perfusión cerebral, sus condicionantes van a ser la presión arterial media y la PIC. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor es la presión arterial media, ¿cómo es la relación con la presión de perfusión cerebral? Aumenta. Aumenta. Y mientras más baja es la PIC, más alta, perdón, es la PIC, ¿qué pasa con la presión de perfusión cerebral? Disminuye. Es menor. Disminuye, es menor, ¿sí? Entonces, ahí ustedes ya piensan, ya van a ir empezando a relacionar los conceptos entre cada una de estas estructuras, entre
lo que es la presión de perfusión cerebral, lo que es la presión arterial media sistémica y lo que es la presión intracraneal. Y ahí conocer los conceptos que llevan al aumento de la presión intracraneal. Ustedes saben que van a aumentos de la presión intracraneal, dijimos que condiciona a que se compriman todos los demás componentes dentro de un continente que es estrecho, ¿sí? Que no es extensible. Y eso hace que la presión de perfusión cerebral vaya cayendo a medida que aumenta la presión intracraneal según esta fórmula, ¿sí? Por eso es tan importante conocer esta relación, ¿sí? Una de las formas que lo tengo para combatir parte de esto es aumentando la presión arterial media para competir contra esa PIC y obtener una presión de perfusión cerebral dentro de un rango normal, ¿sí? Por ejemplo, en esas situaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Vayan pensando en esta fórmula tiene que quedar de acá grabada a partir de, porque les grafica la relación que existe entre cada una de esas variables, ¿sí? Ahora dice, por ejemplo, los valores normales de estos parámetros varían con la edad y dice, realiza una hipótesis acerca del valor en niños y en ancianos. ¿Qué encontraron? No lo busqué, pero yo, sacando a conciencia, creo que en niños el valor de tanto de la perfusión cerebral sería más aumentado por los mayores requerimientos de oxígeno en ese ciclo vital. Bien, ¿alguna otra teoría o de hipótesis? Los del grupo ya habíamos hablado de alguna hipótesis. Sí, habíamos dicho que es menor porque en los niños o sea, no están soldadas aún las fontanelas. Entonces, o sea, las fontanelas sí, o sea, están las fontanelas, entonces esto permite que a un incremento de presión lo acompañe también un incremento del volumen y así amortiguando, por así decirlo, a la presión. Entonces por eso no tienen tan aumentada la presión los niños intracraneal. ¿Se entiende el concepto que dijo Lucas? Sí, se entendió. Sí. Bien, esa puede ser una buena hipótesis. ¿Eh? Profe, yo lo pensé, pero nada que ver igual. O A sea, ver. lo pensé por el lado de la PAM. ¿Puede ser que los niños tienen una PAM menor? Sí, podría llegar a ser, pero todo en un contexto de un niño, ¿sí? Ujú. Pero si vos armás bien de hipótesis, termina siendo una hipótesis. Lo importante es que ustedes se generen esa hipótesis para que después ir a refutarla o ir a confirmarla, ¿sí? Bueno, los niños tienen una menor PIC por tal cosa. Y después refuto eso, ¿sí? ¿Y qué encontraron después que armaron esas hipótesis? ¿Hay una pregunta? Sí, No lo busqué, o sea, lo pensé, pero no fue que bueno. investigué tanto. Bueno, después de esas hipótesis, busquen cómo cambian a lo largo del ciclo vital, ¿sí? Vamos con esta pregunta, que voy a tratar de explicarla así vamos un poquito más rápido. Dice que el edema cerebral es el aumento del volumen del parénquima cerebral. Las causas del edema son muchas, pero las más frecuentes se clasifican en citotóxicas, que falla la bomba de sodio potasio tepeasa, o vasogénica, que es disrupción o cambio en la permeabilidad, ¿sí? Yo les busqué parte de un gráfico que explica cómo se genera ese esquema vasogénico, citotóxico y el citotóxico principalmente. Después de una injuria cerebral, parte de las alteraciones que se producen generalmente se dan por alteraciones dentro de la barrera, dentro de las bombas de las células, de las neuronas, ¿sí? Entonces, generalmente se produce un flujo muy grande de sodio que hace que ingrese hacia dentro de la neurona
y genera ese edema citotóxico. ¿Por qué? Porque hace que el flujo de sodio aumente el volumen celular y comiencen ahí su disfunción, ¿sí? Mientras que vean que el componente del vaso se mantiene intacto, ¿sí? La función dentro de las uniones entre las células endoteliales se mantienen estrechas y demás, ¿sí? Ahora, miren con el edema vasogénico cómo se hace la disrupción con respecto a esto, ¿sí? Cómo se produce la alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y genera esa salida desde ese vaso. Miren, la extravasación de fluidos y de proteínas cero dentro de, una vez que se rompe la barrera hematoencefálica, ¿sí? Esas son las dos principales características de edema. ¿Ustedes cómo pusieron, se entiende esto? ¿Tienen dudas? Se entiende, perfecto. ¿Se entiende? Bueno, quiero que alguno me muestre la red que armaron con respecto a esto. Ya sé que estamos llegando casi al final, pero Yo, si quiere, la muestro. dale. Ahí te dejo compartir. Dame un segundito. Bueno. Lucas. Perdón que se me va el tiempo, pero a veces parece que es como para charlar más. Ahí está. Bueno. Bueno, no está tan bonito como los dibujos del principio de la clase, pero bueno. Bueno, a ver. Bueno, el punto 7 decía que teníamos que unir el esquemita, el primero que vimos en el ítem 1, con el del punto 7 y además agregarle una retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Bueno. Bueno, y acá tenemos, como dijeron las compañeras, que bueno, el traumatismo cráneoencefálico grave, tanto como la enfermedad vascular cerebral, la enfermedad tumoral intracraneana y el edema, provocan una hipertensión intracraneana, que esto generalmente conlleva a una muerte encefálica, o puede llevar a una muerte encefálica. Y bueno, acá vemos que el edema lo que produce es oclusión de los vasos, por aumento de la presión contra las otras dos variables que veíamos. Esto produce isquemia, y la isquemia produce una dilatación arterial que aumenta la presión capilar y con el aumento consiguiente de la salida de líquidos. Y esto provoca una retroalimentación positiva sobre el edema, la salida de líquidos va a aumentar el edema y bueno, va a realizar una retroalimentación positiva sobre este sistema, así como también de la hipertensión intracraneana, teniendo más probabilidad de muerte encefálica. Y bueno, acá tenemos las causas del edema, que son las que el profe nombró bien y explicó, la vasogénica y la citotóxica, que ambas son causas. Y bueno, esto también puede alterar el flujo sanguíneo cerebral, y que el flujo sanguíneo cerebral está principalmente determinado por la presión arterial media. Y bueno, si la presión arterial media, como decían mis compañeros en puntos anteriores, cae por debajo de 60 o aumenta por debajo de 150 milímetros de mercurio, ahí sí va a haber una fluctuación importante en el flujo sanguíneo cerebral. Y bueno, acá puse la fórmula de la presión arterial media para saber qué variables están en juego en la misma. Y nada más. Muy bien, me gustó. ¿Alguien tiene algo diferente? ¿O agregaría algún concepto más? ¿Nadie? Bueno, yo lo único que está muy bien, Lucas, las relaciones que armaste. Lo que me genera un poco de duda con respecto a todo esto, yo entiendo que lo que está desde edema hacia abajo es Sí, una consecuencia como un ciclo, como un loop que hace, ¿sí? sí. Pero parte de esto también lo hace la hipertensión endocraniana, pero es un concepto mucho más para debatir, pero me parece que está muy bien, Ah, está bien. ah, Me gustó cómo fueron relacionando porque se entiende cuál es la relación final entre todos. ok. ¿Sí? Y Bueno, acá, ¿dónde pondrías el concepto de presión de perfusión cerebral, que es el que me falta? sí, ¿Dónde lo pondrías? eh,
acompañando al delta de flujo sanguíneo cerebral, tal vez. Y Sería. a ver, otro lugar. Con la PAM, ¿puede ser? Mm. Bueno, pero si yo pongo, ¿qué relación le pondrían ahí? Que la de perfusión no depende de la PAM, no está determinada por la PAM. Sí, puedo partir de ahí. Está bien, puedo partir como que la presión de perfusión cerebral me va a estar determinada por la presión arterial media. Y otro lugar donde lo podríamos poner sería en donde dice que el edema produce la oclusión de vasos e isquemia, Ah, ¿no les parece? claro, ahí baja la perfusión. Porque esa isquemia está dada porque bajó la presión de perfusión cerebral a consecuencia de la hipertensión endocraniana. ¿Sí? Relacionando la fórmula anterior con esto. ¿Sí? Sí, entonces acá pondría disminución De la de. presión de perfusión. Acá. Pero por eso yo te decía que relacionaría parte de la hipertensión endocraniana con el edema y con la perfusión cerebral. Entiendo que Claro, vos quisiste poner como el ciclo que se autorretroalimenta, pero claro, existe una relación entre eso y que todo eso es lo que va a terminar generando la muerte encefálica. ¿Se entiende? Si uno lo piensa como a medida de algo consecutivo, vos vas a tener un traumatismo de cráneo, por ejemplo, sí, un traumatismo de cráneo que generó un golpe que te hizo sangrar el parénquima cerebral. Ese parénquima cerebral creció tanto el contenido sanguíneo que me hace presiones sobre todos los demás compartimientos. ¿Se entiende? sí, Entonces, uno de los compartimentos, más el edema que genera, más la inflamación que tiene ese tejido por ser injuriado. Ahora, eso produce oclusión de los vasos, como bien pusiste, me aumenta la presión intracraneana porque estoy aumentando el contenido del contenido de la bóveda cerebral en una bóveda que no es extensible. ¿Sí? sí, Entonces sí, sí. aumento la presión ahí, me genera disminución de la presión de perfusión cerebral y termina siendo isquemia o una menor. Cae la oferta de oxígeno que yo le estoy aplicando al cerebro, ¿sí? Claro, Y eso conduce a la muerte encefálica. Conduce a la muerte encefálica, hablo de que no hay más flujo sanguíneo y se produce la pérdida de esta neurona. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos que no me quiero. Mira, perdón, pero No, bueno, está bien, está bien. les pido disculpas por el horario. Pero bueno, me parece que son temas que tienen que quedar más claros. Bien. Y después la última, hacemos el 8 rapidito y dejamos las preguntas para la PEDCO, que no tengo ningún problema en responderlas. El 8, ¿quién les toca el 8? Eh, Acá nosotros. sí, a mí. Bien, ¿querés explicarlo más o menos? Bueno, a nosotros nos pedía que indiquemos los parámetros de la tabla que tenían importancia funcional y clínica. Y, ay, a ver, se me fue la hoja. Perdón. Bueno, habíamos. ¿Querés seguir vos, Mike? No, sí, lo que hablamos fue bueno, hablamos de que están los mismos valores entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre La presión. sí, la osmolaridad, eh, bueno, la presión cambiaba, eh, y como habían dicho los compañeros en los puntos anteriores, había mucha diferencia entre el potasio, que nosotros no sabíamos cuál era el motivo, pero bueno, después lo voy a responder. Y bueno, que había una disminución después en los puntos, preguntaba por qué. Indique los parámetros en los que tienen importancia funcional y clínica. Por ejemplo, en la glucosa, nosotros dijimos que frente, por ejemplo, a una hemorragia o a una meningitis, iba a estar disminuida porque las bacterias consumían glucosa y la inflamación.
y que iba a haber una mayor concentración de leucocitos por el proceso inflamatorio. Aumentaba la permeabilidad y, bueno, y después te preguntaba cómo se iban a ver el líquido cefalorraquídeo y en la misma meningitis dice que la punción en lumbar muestra un líquido cefalorraquídeo. Perdón, sí. Primero habría que decir cuáles son las variables que están alteradas. Bien. Bueno. Que sería, por ejemplo, la presión. Estamos hablando de un caso de meningitis, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Claro, bueno. porque nos había dado un caso de meningitis y después de hemorragia, entonces como... Bien. Bueno, vamos con el caso. Sí. Primero, para ordenarnos un poquito nomás. Con respecto a los parámetros de líquido cefalorraquídeo y de sangre, las diferencias las van a dar el primer cuadro ustedes que hicieron, del punto 3. Es decir, de a partir de analizar cuál es la estructura de la barrera, la estructura y la permeabilidad que tiene la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea, y de los transportadores de cada uno, ustedes pueden ya tener más o menos cómo va a ser el pasaje de cada uno y qué pueden encontrar dentro de cada uno y lo otro, ¿sí? Así ustedes pueden explicar, por ejemplo, bueno, ¿por qué tiene tan pocas células? ¿Había pasaje de células? No, porque la permeabilidad es muy baja. Bien, ¿y de proteínas? También. No pasan muchas porque la permeabilidad de ellas es muy baja. Bien, lo mismo. Los molaridades al igual que los eritrocitos y los leucocitos. Perfecto, ¿sí? Entonces, eso ustedes tienen que ir razonándolo a partir de conocer esa estructura y de conocer la permeabilidad relativa que tiene cada una, ¿sí? Como para ir a hacerlo un poco más fácil, ¿sí? Y en cuanto a entender a los procesos de meningitis, por ejemplo, que el diagnóstico se hace a través de una muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y ahí vamos a ir pensando acerca de qué encontramos en el líquido cefalorraquídeo de un proceso de meningitis, por ejemplo. Porque, ¿qué es la meningitis? ¿Qué entienden que es? La inflamación de las meninges. Es la inflamación de las meninges, ¿sí? Entonces tiene un proceso... Producto de una infección bacteriana. Perfecto. Tienen o viral puede ser también. ¿Cómo? Que puede ser también viral. Perfecto, sí, puede ser viral, bacteriana, lo que sea, de etiología. Pero el punto final es que a partir de una infección se produce la inflamación de tejido de la meninge, en este caso, o puede ser parte del tejido cerebral, ¿sí? Entonces ustedes sabiendo eso, y sabiendo cómo es la fisiología de la inflamación, pueden ir razonando acerca de qué componentes van a encontrar dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pensando en que en vez de pensar esa inflamación que siempre la imaginamos dentro de la piel por una infección en piel, pensémoslas dentro del líquido cefalorraquídeo, dentro de esta estructura del sistema nervioso central. ¿Qué hace la inflamación dentro de esto? ¿Qué va a alterar? Acá dice que va a estar el líquido cefalorraquídeo más turbio o purulento con un aumento de la presión. Puede contener hasta 90.000 neutrófilos por milímetro cúbico, con aumento de la concentración de proteínas y marcado descenso de la glucosa. Pueden verse bacterias. Bien, y ahora la pregunta sería, ¿cómo se produce que hay más contenido celular si normalmente no lo atraviesan? Puede ser porque hay un aumento de la permeabilidad de la barrera. Bien, ¿alguien piensa diferente? En la inflamación se produce el aumento de la permeabilidad. Sí, por aumento de la permeabilidad y debido a citoquinas, ¿sí? Que serían mediadores inflamatorios que se liberan y aumentan la permeabilidad de eso, ¿sí? Entonces, al aumentar la permeabilidad, yo voy a encontrar mayor cantidad de proteínas, voy a encontrar mayor cantidad de leucocitos que migran a ese lugar, siguiendo señales quimiotácticas, siguiendo el aumento de la permeabilidad, ¿sí? Apliquen los conceptos que vieron previamente para poder ir relacionando todo esto. ¿Qué pasa con qué otro parámetro podríamos ver también? ¿La glucosa? La disminución de la glucosa. La disminución de la glucosa, ¿y eso a expensas de qué? Por el consumo de las bacterias
Y además también por el aumento de la función de los leucocitos que consumen glucosa. Ujú. Bien, ¿se entiende entonces cómo tienen que ir pensando todo esto? Tienen que, a pesar de que quizás ustedes no leyeron meningitis porque todavía no cursaron patología, además, o micro, pero ustedes entendiendo que hay un proceso infeccioso que causa una inflamación en el sistema nervioso central, piensen qué estructuras se afectan y cómo. Lo importante acá es que ustedes sepan es cómo se afecta, cómo llega a aumentar la permeabilidad de esta barrera, ¿sí? Y las consecuencias que trae, ¿sí? Está muy bien. Así, todo esto, lo que les estoy explicando, de verdad son preguntas de final, ¿sí? Entonces, si ustedes las justifican así, está muy bien. Y tienen que ir vinculando ya con contenidos del primer y segundo parcial, ¿sí? Tienen que ya ir haciendo la vuelta a fisiología para poder integrar todo, ¿sí? Está muy bien. Y otra de Profe, sí. perdón, una pregunta. ¿El tema de los iones van a estar alterados también? No, generalmente los iones no se alteran demasiado. No, no hay, porque su paso es selectivo y de todas maneras, si ustedes ven los iones, son muy parecidos entre el plasma y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? No hay alteración de iones generalmente. Y después lo otro que podemos pensar es la hemorragia subaracnoidea como otro de los posibles diagnósticos en los cuales hay una ruptura de un vaso a nivel del espacio subaracnoideo que libera que hay sangre, ¿sí? Entonces van a encontrar glóbulos rojos en la punción lumbar, ¿sí? No es no es el método para diagnosticarla, pero puede ser de ayuda en algunos casos, ¿sí? Que ustedes encontrar glóbulos rojos dentro del líquido cefalorraquídeo, tienen que hacerlos pensar y decir, bueno, no, ¿por qué hay glóbulos rojos? Algo extra pasó, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, eso vamos a cortar ahora pues hicimos un montón. Pero, ¿se entiende más o menos cómo quería abordar todo, los conceptos que quiero que queden fijos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bueno, traten de, cualquier duda igual me escriben por Pedco, no tengo un problema en responder nada de Pedco, o si quedó con dudas con alguno de los puntos, lo revisamos nuevamente, ¿sí? Pero se me extendió la clase un montón, pero así solía ser antes. Bien, Sí, igual ¿dudas o que quedaron quieran ustedes, bastante claros. dudas o que quieran charlar algo antes? No, ¿No? estuvo muy buena la clase, profe. Bueno, Sí, cualquier cosa me escriben por Pedco, no hay problema, y bueno, esta es la última clase que creo que tengo con ustedes, así que nos vemos en el final seguro. bueno. Muchas